un conocimiento básico, que es en la práctica, no la quieren en el hospital muchas veces, con doctores que no informan. Las pasantías son importantes que la puedan hacer para que de una forma u otra se puedan adquirir más conocimientos, más bien la práctica, que es quien hace el maestro. ¿Cómo quitarle parte de su proceso de crecimiento como doctores? Los estudiantes de medicina en el mundo entero se hacen médicos por la práctica. Debería hacerse un consenso tanto el Ministerio de Educación Superior, la Cámara de Diputados, el Senado y la universidad, y que se llegue a un acuerdo razonable. Hemos expresado nuestra preocupación de que los médicos dominicanos no puedan estar en desventaja de médicos extranjeros que vienen con un simple examen a aprobar su competencia y ejercer en la República Dominicana. Que hay un entamponamiento de jóvenes que se gradúan de medicina y no hay sitio donde colocar. Deben ser bien ponderadas, deben escuchar de todos los sectores. En esta profesión que hemos escogido de comunicar, en alguna que otra ocasión tenemos la oportunidad de hablar, de entrevistar a una persona que hemos soñado entrevistar. En esta ocasión a mí me pasa esto con el invitado que voy a presentar a continuación en su doble condición de médico, especialista en medicina interna y temas infectológicos, y también de pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional. Vamos a hablar con los dos. Me refiero al pastor y doctor Miguel Núñez. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buen día, gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Siempre es un placer. Bueno, igual para mí. Y vamos a despachar este tema de coyuntura sobre la pasantía, el examen único. Como médico, ¿usted cree que esta ley aprobada que obliga a los recién graduados de medicina a pasar un examen estandarizado es adecuada, es correcta, es necesaria? Definitivamente, yo creo que nosotros necesitamos mejorar la calidad de aquellos que van a proveer cuidado a personas que pudieran en un momento dado estar entre la vida y la muerte. Entonces, el examen no tiene la intención, ningún examen tiene la intención de retrasarte o hacerte daño. Tiene la intención, primero, de motivarte a estudiar para poder pasar. Y luego estandarizar que aquellos que han pasado podamos entender que tienen un conocimiento mínimo que los coloca más o menos en el mismo nivel porque han pasado un examen de ese tipo. Yo creo que Estados Unidos está ahí como muestra de señales haciendo eso, y son exámenes mucho más rigurosos y mucho más largos. No, incluso con varias ediciones, tienen creo que 3 ediciones para poder ejercer. Cuando yo estaba eran 3 etapas, 3 exámenes, 3 días, y ahora son 4 exámenes, incluyendo uno práctico donde el paciente es un actor y hay alguien que te está supervisando mientras tú examinas a ese actor que está haciendo creer que está enfermo con X cosa. De manera que yo creo que sí, es la vida humana que está en juego. Sin embargo, dentro de esta ley existe un apartado que es que se quitaría la pasantía de estos egresados universitarios. Eso no es una desventaja hasta cierto punto, porque que tú salgas de la universidad, incluso que superes un examen de competitividad como el que están planteando, no quiere decir que tú tengas todas las herramientas para entrar de una vez a un determinado trabajo. Sí, yo estaría en favor de la pasantía. La medicina es poder ver algo múltiples veces y poder ver cosas que tú no has visto. Y eso lo requiere, eso lo hace la experiencia, eso lo hace no es simplemente que ya yo vi un paciente con neumonía y yo conozco cómo tratar todas las neumonías. Los pacientes con neumonía se presentan de diferentes maneras, diferentes estadios de la neumonía, diferentes edades de la neumonía, y se presentan de una manera que muchas veces no encaja dentro del patrón que el libro describe. Por eso hablamos que tiene que pensar a veces fuera de la caja, decimos nosotros. Y eso es experiencia. Yo pasé por la pasantía y yo reconozco el valor de la pasantía. Es muy importante, o sea que habría que reestructurar esa ley y no hacer que la existencia del examen estandarizado dependa de la eliminación de la pasantía, que es un proceso necesario. De madurez también. O sea, todo profesional madura en el ejercicio de su profesión. Madurez no simplemente cronológica, sino de carácter, emocionalmente, para manejar familiares, manejar situaciones, manejar una muerte, cómo comunicar eso. Y eso me lo da la experiencia. Yo quiero aprovechar,
la doble condición que usted tiene de médico con una gran experiencia, buena formación, y de pastor, o sea, un hombre de fe, para responder algunas inquietudes que en la sociedad dominicana se ha estado debatiendo. Hemos estado en una lucha por aprobar el tema del aborto o no aprobarlo. Y yo quiero que usted me responda como médico y como pastor, en su doble condición. ¿Usted cree que existe la necesidad médica de aprobar un aborto terapéutico, de que existen situaciones que prescindir de la vida humana es necesario por voluntad de la madre que lo lleva? La realidad con el aborto y la alta mortalidad materna que ha sido siempre traída para defender esto de parte de médicos y otros individuos, yo creo que es una falacia, porque nosotros tenemos la experiencia en la historia pasada y reciente. Voy a comenzar con el pasado. En Reino Unido, en el año 1950, donde no se hablaba ni siquiera de aborto, la mortalidad materna se bajó por debajo de la que nosotros tenemos hoy. 1950, sin nunca haber hecho un solo aborto. Simplemente se introdujo antibióticos, la penicilina acababa de salir unos años atrás, se introdujeron transfusiones sanguíneas, se mejoró el servicio prenatal y se aumentaron los centros de salud donde esto se iba a prestar. Eso bajó la mortalidad materna a 50. La mortalidad materna de nosotros ha estado por encima de 100 y ha bajado significativamente realmente. Y ha bajado, estaba en 159 hace unos años atrás, ha bajado, pero todavía estamos por encima de 100 y ha bajado sin haber introducido el aborto. Chile todavía tiene el aborto como ilegal y tiene una mortalidad materna por debajo de la de Estados Unidos, que tiene el aborto aprobado del año 1972. Chile ha aprobado que tú no necesitas introducir el aborto para bajar la mortalidad materna. Y un estudio hecho aquí en el país, y que Salud Pública tiene conocimiento de eso, lo hizo el doctor Eddie Pérez-Ten, mostró que el problema de la mortalidad materna en nosotros tiene que ver con muchos médicos, si no la mayoría, no está capacitado para hacer un embarazo, para traer un niño, un parto. Porque estar capacitado no es tener un exequatur. Estar capacitado es, después de tener el exequatur, que yo haya sido supervisado un número de veces, tener la experiencia, y luego entonces que alguien pueda certificar, tú lo has estado haciendo bien. Número 2, no tenemos suficientes centros de salud. Número 3, el cuidado prenatal es muy malo todavía. Número 4, deficiencias nutricionales, alimenticias, vitamínicas y demás. Número 5, que cuando se presenta una emergencia, haya el personal adecuado para dar cuidado a ese paciente que tiene la emergencia. Nosotros no hemos hecho nada de eso. Entonces nosotros queremos arreglar algo sin haber introducido todas estas medidas de antemano. Ahí es donde tenemos que comenzar y realmente no tenemos que introducir el aborto. Ahora, yo tengo una duda a modo personal. Es que yo tengo muchos amigos estudiantes de medicina, entonces ellos me enseñan algunos de los exámenes o las prácticas que realizan cuando están pasando por ginecobstetricia. Uno de ellos me decía, mira, pero este caso es un feto que viene con un déficit que va a ser un bebé no viable. Es decir, que la madre tiene que parirlo y sabe que no va a tener a su hijo, porque desde que, creo que era que le faltaba el cerebro o algo así, no recuerdo qué situación era, pero era muy lamentable. En este tipo de situaciones, hay que obligar a la madre a pasar por ese doble dolor, el físico y el emocional, de saber que va a parir algo que no va a ser su hijo. Okay. Yo creo que esos casos tenemos que verlo desde una sombrilla más amplia. No hay duda que si yo tomo ese caso de manera individual, yo pudiera comenzar a razonar en esa dirección. Pero yo no puedo olvidar que esa madre vive en una sociedad y que las decisiones que ella toma y las leyes que se aprueben que favorezcan decisiones personales van a tener un impacto en la sociedad en general. Entonces nosotros tenemos que comenzar a definir primero si lo que está ahí adentro es vida o no es vida. Si no es vida, bueno, pues está muerto, no hay ningún problema. Si es vida, yo tengo que definir qué tipo de vida. ¿Es humana? ¿Es canina? Para irme como a lo ridículo, pero para ilustrar el punto. Sabemos que es vida humana. En medicina o en biología nosotros definimos la vida de una manera muy sencilla. Si algo tiene la capacidad de crecer, si algo tiene la capacidad de dividirse, si algo tiene metabolismo, está vivo. Entonces, desde que el espermatozoide y el óvulo se juntan, esto tiene la capacidad de crecer, tiene metabolismo y tiene la capacidad de dividirse. Lo próximo es qué tipo de vida es. Sabemos que es humana, ¿verdad? Porque los componentes son humanos. Entonces ahora yo tengo que pensar cuál es el valor que le voy a agregar o a dar a la vida humana. Y tengo que pensar qué otras cosas hay en la sociedad que me permitan comparar. Por ejemplo,
En Estados Unidos, si tú destruyes el huevo de un águila calva, se llama, tú vas a la cárcel por 1 o 2 años y tienes de 5 a 10 mil dólares de multa. ¿Por qué? Porque lo que está ahí es vida y ellos no quieren que esa especie se extinga, la quieren proteger. Entonces ese feto sin cerebro, como tú dices, es vida. Es una vida altamente deficiente, pero es vida, está vivo y es humano. Como sociedad, ¿qué valor yo quiero conferirle a algo que está vivo y que es humano, que me resulte a la hora de aplicar mis leyes en que la sociedad mantenga el valor de la vida? Entonces cuando yo paso una ley que protege aún a ese bebé que va a nacer y va a morir, yo consciente e inconscientemente estoy educando a la población acerca del valor de la vida. Cuando yo no lo hago de esa manera, yo comienzo a quitarle valor a la vida y comienzo a encontrar lo que en inglés llama el loophole, la curva por donde irme, para entonces yo poder hacer alguna de esas cosas. Entonces, cuando tú comienzas a perder el valor de la vida, nosotros comenzamos a ver qué pasa con el resto de la sociedad. Nosotros comenzamos a introducir la eutanasia, nosotros comenzamos ahora mismo, en Holanda se está casi al aprobar la eutanasia para niños de cualquier edad, cuando ellos lo decidan, simplemente porque ellos entendieron que ya esta enfermedad terminal que ellos tienen, ellos no quieren seguir viviendo con ella. Un niño de 7 años. No tiene conciencia. No tiene conciencia. Un niño de 10 años. Pero yo creo que las leyes tienen que hacerse, no en base quizás, como tú mencionabas, yo puedo entender, y yo he llorado con madres en nuestra propia iglesia, en esas situaciones, llorado con ella, orado con ella, o sea, no es una situación pequeña, pero nosotros vamos a contribuir a la salud de la sociedad cuando decimos, aún esa vida tiene valor. Doctora. Sí, cambiando de tema, sobre la ley de sexualidad que está ahí en una gavetita por unos días probablemente, que esperemos que no surja. Su opinión con respecto a esto. Bueno, la ley tenía múltiples problemas, no es solamente educación sexual, que eso fue como se quiso brindar. Nadie puede estar en contra de educación sexual, ese no es el punto es quién la va a dar, cómo se va a hacer y a qué edad se va a hacer y a la edad que se haga, qué le vamos a enseñar a aquellos que van a recibir la educación. Y eso es lo que en esa área la ley tenía de problemática, porque habría una caja de Pandora enorme donde ocurrían varias cosas. Número 1, los padres eran divorciados de la responsabilidad de la educación sexual sobre sus hijos, sin derecho a objetarla. O sea, el gobierno iba a determinar la educación sexual que el niño iba a recibir, sin el input, sin la información de los padres, ni la autoridad de los padres. Entonces yo que crío a mi hijo, a mí que me costó trabajo, la madre que lo llevó por 9 meses, no tiene derecho de decidir, ni de opinar, ni siquiera, de cuál es la educación que quiere que sus hijos reciban. Eso es una parte. Y eso ha sido implementado en múltiples países ya, de manera categórica. Esa es la dictadura moral que los ciudadanos no se pueden dar el lujo de tener. Los padres tienen que tener el derecho de dictaminar, y eso está en la Constitución, y está en los derechos panamericanos incluso, que los padres tienen el derecho de decidir cuál es la educación que quieren para sus hijos. Pero cuando tú pasas a esta otra ley, tú divorcias a los padres. Eso es el ejercicio de esa ley. Exacto, el ejercicio de esa ley. Introducía inmediatamente, abrió una caja de Pandora para lo que es el matrimonio homosexual y el reconocimiento de este otro tercer, no sé qué, porque no un tercer sexo, una tercera categoría de sexualidad. Número 3, introducir el aborto. En realidad yo estoy seguro, número 1, nosotros sabemos que esa ley no se escribió aquí. Hemos conversado con diputados y tenemos certidumbre que eso no se escribió aquí. Pero también la vemos en otros países ya implementada. Número 2, la ley venía muy secreta a ser aprobada, a ser presentada. Y número 3, la gente que la estaba presentando y aquellos que le iban a oír no tenían conocimiento de que eso venía tampoco, y de repente se iba a presentar en una coyuntura muy buena, porque tenemos un problema con Haití, sí, había un ruido mayor. Había un ruido mayor, y número 2, habían cosas ahí que ellos sabían de antemano que no iban a pasar. Pero si pasamos una, como el aborto, ok, negociamos, dejamos esto, pero entonces está bien, te doy esto para que me dé aquello, y realmente eso es como han pasado en otros países. Yo te presento 10 puntos, tú me das 3. La próxima vez, de esos 7 que me quedaron, yo vuelvo y te lo presento y tú me das 2. Ya tengo 5 de 10. Sí, sí. Ahora, yo tengo una duda. Yo estuve haciendo investigaciones sobre esta ley porque tuve que presentar un trabajo que se pasó aquí en el canal. El aborto, es el artículo 64, creo que dice de la ley, dice que si la madre corre riesgo para su vida, si el bebé viene con algún problema,
o si ha sido producto de incesto o violación, antes de las 12 semanas. Ahora, entre los entrevistados, muchos decían, eso no está contrario a la ley, porque en el nuevo Código Penal que se aprobó en diciembre del 2014 y que empieza a implementarse en el país en diciembre de este año, está concebido el aborto por violación, por incesto y por riesgo de peligro para la madre. Esta parte, ¿cómo la interpretan entonces ustedes si realmente ya va a empezar a funcionar en nuestro país? Porque es algo aprobado. Hay que apuntar que hay un recurso de inconstitucionalidad a esos artículos del Código Penal que está esperando fallo del Tribunal Constitucional. Todavía no forma parte de nuestro andamiaje jurídico. Pero bueno, está en tela de juicio, pero está esperando fallo. Está en discusión. Porque muchos dicen incluso el presidente dijo que, bueno, la Cámara dijo, y luego el presidente, que se iba a contemplar una ley especial para esos casos. Esa ley especial no existe todavía. Entonces, eso está discutiéndose, pero tendría que hacerse varias cosas. Número uno, habría que ver la Constitución de nuevo, y número dos, tendríamos que ver cuál es esa ley especial que va a contemplar. Pero yo quisiera anotar que los casos de violaciones, menos de un 1% de los abortos ocurren en personas que han sido violadas. De manera que la enorme mayoría de los abortos no está ocurriendo en eso. Número dos, una vez tú introduces categoría como menos de 12 semanas, nosotros estamos determinando varias cosas. Número uno, estamos determinando algunas cosas y abriendo la caja de Pandora para otras. Número uno, yo determiné que a las 12 semanas el feto está vivo y a las 11:30 no está vivo. Entonces por eso, yo determiné que ese es el comienzo de la vida. Ya introdujo un elemento que yo no tengo capacidad para hacer y que también biológicamente te puedo probar que a las 11 semanas y a la sexta semana el corazón estaba latiendo. Entonces introduje ese elemento. Y número dos, cuando yo te haga el aborto a las 13 y a las 14 semanas y a las 15 semanas, yo puedo modificar el récord y decir que este feto tenía 12 semanas, lo cual ocurre en todo momento. Ahora mismo, no sé si ustedes lo han estado siguiendo, Estados Unidos tiene un escándalo mayor que ya llegó al Congreso, porque Planned Parenthood, que presentada aquí por Profamilia, tiene unas entrevistas públicas ahora que se la han hecho en los últimos 3 años y van a seguir saliendo otras, donde estamos hablando de vender un hígado por $100, vender un corazón, vender las extremidades. Y en la última entrevista, la doctora que está hablando, la entrevista termina cuando ella dice, yo quiero un Lamborghini. Hello. Yo quiero un Lamborghini. Estamos hablando sobre una cena, tomando vino, donde se van a vender estos órganos. Y ahora al final tú terminas, esa parte de la entrevista termina diciendo, expresando tu deseo de que tú quieres un Lamborghini. Eso no se va a quedar ahí, eso está en el Congreso. Hay un punto y es sobre el aborto terapéutico considerado en situaciones en que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre. Como médico y la larga experiencia que usted tuvo en los hospitales de Estados Unidos y de aquí, una embarazada, ¿cuándo es que supone mayor riesgo? ¿Al inicio del embarazo o al final? Okay. Te voy a dar A y B, porque es interesante. A cada rato definir eso. Sí, claro. Exacto. Es importante para saber si es posible. Cuando lo definamos, vamos a ver cómo la mayoría de esos abortos no caen dentro de esa categoría. Correcto. Para luego abordar la otra categoría, que fue la que tú también mencionaste. Que yo creo que tiene que ser abordada, no podemos sernos los ignorantes y decir, analizada profundamente. De la primera parte, cuando se habla de peligros a la salud de la madre y se citan continuamente la eclampsia y preeclampsia, no. La preeclampsia y eclampsia ocurren después del 5º mes del embarazo, de acuerdo a las mejores fuentes de ginecología y obstetricia. Y la mayoría de los abortos, 90% de los abortos ocurren en los primeros 12 semanas. Entonces ese 90% de los abortos no tenía chance de tener eclampsia ni preeclampsia. Eso significa que ninguna madre está en riesgo en ese periodo. De eclampsia y preeclampsia. Exactamente, en esos dos aspectos. Ahí puede ocurrir un aborto natural. Exacto, Claro. como frecuentemente ocurre. Como es Y la ocurre naturaleza. en la casa muchas veces. Sí. Probablemente. Lo segundo es que el otro riesgo es descompensación cardíaca. Una paciente que tiene un problema cardíaco y entonces se descompensa y a veces entonces hay que evacuar el útero. Eso no ocurre hasta después del 5º mes del embarazo y mucho más allá, porque es después de esa época donde el volumen circulante, de sangre circulante de la madre, aumenta significativamente para sobrecargar el corazón. Entonces antes del 5º mes no hay decompensación cardíaca por un embarazo.
De hecho, nosotros hemos visto, ustedes lo han visto, madres con 5 meses de embarazo que tú ni te das cuenta de que estás embarazada. Sí. Entonces, esas complicaciones no se dan, cuando el 90% se está llevando a cabo en la primera 12 semanas. Lo próximo, entonces, hay casos donde realmente la salud de la madre está en juego. Sí, nosotros lo hemos visto. Tú tienes una paciente que tiene una placenta previa que está pegada al cuello uterino por donde el niño tiene que salir, ha comenzado a sangrar, tiene la hemoglobina en 6 y ahora ¿qué hago? Bueno, la realidad es que si tú no haces nada, los dos se van a morir. Entonces ya no es decidir entre una vida exacto, y otra. es decidir una vida sobre otra vida. Yo no creo que no hay que darle mucha mente, como decimos en nuestro país, para saber que tú tienes que salvar la vida de alguien, que es su madre, que quizás ya tiene un esposo, que quizás ya tiene hijos, que tiene responsabilidades, porque se van a morir. Que es la misión de un médico, pero ahí es lo que se llama el efecto secundario de la intervención, no la voluntad de suprimir una vida por otra, sino la imposibilidad de salvar las dos vidas. Y en ese caso yo diría, lo que debiéramos hacer éticamente, evacuas el útero. El niño, si está en la 20 semanas, tiene poco chance de sobrevivir, pero cuídalo, dale valor a la vida. Pon una incubadora y si se murió a las 24 horas, a las 48, tú hiciste éticamente lo que podías hacer. Ahora, fíjate que yo hablé de 20 semanas, pero nosotros tenemos casos hoy en día de 21 semanas y han sobrevivido. Tú lo puedes buscar incluso hasta en el internet y aparecen las fotos. Un niño que tiene el tamaño de un lapicero, fotografiarlo al lado de un lapicero, para que se pudiera ver el tamaño. 21 semanas y han sobrevivido. Y en nuestro país hay un número significativo de personas que han sobrevivido a las 24 semanas. Porque yo he estado en algunos de esos cuidados por infección. Entonces, cada vez que tú mejoras la tecnología, tú bajas la edad a la cual ese feto puede sobrevivir. Comenzamos a las 30 semanas, Estados Unidos lo ha ido bajando, estamos en 24. Pero llegará el tiempo en que lo vamos a poder hacer a las 18 y a las 12. Entonces, cada vez que mejoremos la tecnología, eso es admirable, vamos a bajar la edad a la que nosotros vamos a decir que está vivo. Entonces, lo que está definiendo la vida es la tecnología. Y la tecnología no puede definir la vida. Ahora, yo salgo con otra duda. Porque el tema de... Pero nos quedó claro lo del riesgo de la madre. Sí. Como médico, una respuesta médica. La diversidad de criterio es aprobada. La situación que planteaste, que el doctor explica, es que en el momento que está crucial para el médico está trabajando, tratando de salvar lo que hay. Madre, o sea, inmediatamente tú tienes eso, tú comienzas la lucha. No, yo estoy de acuerdo con el doctor. De todo, de todo porque están los medicamentos. Y hay un punto, doctora, el argumento del valor de las opiniones y de la diversidad tiene límites. Y el límite es el conocimiento humano. Entonces, cuando hay un argumento científico incontrastable, estamos obligados, por cualquier opinión que tengamos, de guiarnos por ese hecho innegable que la ciencia permite. O sea, si ahí me teorizan de que una mujer tiene que abortar porque su vida está en riesgo, yo tengo que ir y preguntar a la ciencia, ¿cuál es el riesgo? ¿Es esto posible? ¿Es esto verdad? Y si la ciencia me indica, no es verdad, no es posible en ese parámetro de tiempo, por más opinión libertaria que yo tenga o progresista, si soy amante de la verdad, tengo que inclinarme por esa verdad científica, porque aquí no hablamos de religión solo. Que a mí no me gusta separar las cosas, porque no tiene nada de malo el punto de vista religioso. Claro. Pero le preguntamos al médico y queda claro de que en esas 12 semanas, 20 semanas, es vida humana y que la madre, de acuerdo a todo el catálogo de enfermedades posibles, no está en riesgo. Bueno, y 30 segundos, y perdóname. Está bien. Simplemente para decir lo siguiente. Las situaciones donde la vida de la madre está en riesgo se han dado aquí desde que yo tengo uso de razón. Yo soy un resultado de eso. Y las madres han sido salvadas cuando ha sido necesario y el feto no. Nadie ha demandado a nadie. Claro. Aún sin la existencia de la ley. O sea, hay una ley moral que está en nosotros. Y a veces se salva la criatura. Por eso es que, hay casos de que tienen vida las criaturas y que se desarrollan y que todo funciona. Yo lo que quería decir es que aún esos casos que hoy suenan como, ¿y entonces qué hacemos? Haz lo que siempre has hecho. Trabajar, salva la vida de la madre. Trata de salvar que sin la ley hemos hecho lo correcto todo el tiempo. Toda la vida. Por eso coincido con usted ahí, que hay que analizar cada caso según las reglas que están, pero también la parte ética. A otro concepto, y es el concepto que se escribe del derecho a decidir de la mujer con respecto a la vida humana.
¿Hay tal derecho a decidir sobre la vida? ¿Tenemos los seres humanos un derecho a decidir quién entra a la vida y quién no? Lo voy a comenzar a hacer de otra manera primero. Lo voy a comenzar a hacer biológicamente, médicamente, y luego me voy a la parte espiritual, si tú quieres. Yo estaré de acuerdo que la mujer tiene el derecho a hacer lo que ella quiere con su cuerpo. El problema es que ese otro niño no es su cuerpo. Ese otro niño tiene una composición genética totalmente distinta a la que ella tiene. Tanto es así que el creador tuvo que bañarlo en líquido amniótico para protegerlo del sistema inmunológico de la madre, porque lo destruiría. Eso es tan diferente a este otro cuerpo que hay que separarlo del cuerpo de la madre con líquido amniótico, que también le sirve para evitar los traumas y demás, para que la madre no lo ataque. Entonces ella no tiene derecho sobre la vida de otro, sobre el cuerpo de otro. Ahora, si ella quiere pintarse o no pintarse, ella tiene ese derecho. Si ella quiere ponerse una ropa versus la otra, ella tiene ese derecho. Si ella quiere no comer, ella tiene ese derecho. Ese es su cuerpo. Este otro no es su cuerpo. Entonces alguien tiene que proteger. Pero ese otro no vive sin ella. No importa. Tú sabes que un niño de 1 año tampoco vive sin los padres. Y un paciente que llega decompensado cardíacamente no vive sin los médicos. Nadie vive sin el otro. Nosotros no vivimos. Todos nos necesitamos. Nosotros no vivimos. Bueno, no, esa es la realidad. Sí. O sea, nadie vive sin el otro. Si la República Dominicana decidiera parar todos los suministros de agua, pero así decirlo, que hubiera un mecanismo, nadie sobrevive tampoco. Yo dependo de aquellos que me suministran agua. Nosotros no vivimos en una isla. Entonces, eso de que la madre no sobrevive sin ese otro, o el bebé no vive sin el otro, no, ninguno de nosotros vive sin el otro. Entonces, pero ese otro tiene una vida que es independiente de la de ella, y es una vida que alguien tiene que proteger, que es inocente. Lo increíble es que la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que los derechos humanos comienzan al momento de la concepción. Entonces, si al momento de la concepción hay derechos humanos, ¿qué es eso? ¿Eso es una vida humana? Eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Comienzan al momento de la concepción. Nosotros violamos lo que hemos ya legislado, buscándole la forma a todo esto. Y la razón por la que ha ocurrido es un tema politizado. Realmente, a lo largo de la historia, tú puedes irte a Estados Unidos ahora mismo, los demócratas defienden esto porque quieren los votos de la mujer y quieren los votos de aquellos que tienen esa mentalidad, y eso ha sido político. Si esto no fuera un tema político, hace tiempo que hubiéramos resuelto esto, literalmente. Pero tan pronto esto se politizó, entonces ahora nosotros queremos los votos, se hacen las encuestas, nosotros estamos llenos de encuestas ahora mismo, y estas encuestas están siendo seguidas. Ese es lo que está dificultando eso. Entonces ahora, como pastor, hay un dador de la vida. O sea, nosotros no podemos concebir la vida humana y su complejidad y el diseño del universo sin la existencia de una inteligencia superior. De hecho, en el mundo de la ciencia, hoy en día se habla de diseño inteligente. Para aquellos que no quieren decir, si hay un Dios y resulta que es el Dios de la Biblia. No, un diseño inteligente. ¿Qué significa eso? Que hay un diseñador inteligente detrás de todo esto. Porque, como escribía alguien en un libro que se llama No tengo suficiente fe para ser ateo. Yo tengo que tener más fe para ser ateo que para creer en Dios. Pero mucho más. Yo tengo que tener la fe de que hubo un momento en el universo que no había nada. Y la nada, ¡boom!, explotó. Y la nada que no era nada, explotó y lo produjo todo. Hello. Eso no es ni siquiera lógicamente concebible. No contradice las leyes físicas. La ley indica que la nada no puede producir nada. Exacto. Y en la realidad hace unos años atrás, la revista Time, Estados Unidos, primera plana, dice, en una revolución antes inconcebible, la ciencia ha regresado al concepto de Dios. Nosotros tenemos 40 años teniendo científicos regresando a la idea, no, aquí hay un Dios. Porque, como bien definió Pascal hace años atrás, poca ciencia te aleja de Dios. Darwin produjo una ciencia muy defectuosa, me alejó de Dios. Mucha ciencia, decía Pascal, te acerca a Dios. Porque en la medida en que tú descubres a través de la ciencia la perfección del diseño humano y del universo, tú dices, esto es inconcebible. Entonces la ciencia hoy dice que es imposible, la mayoría, un buen número, inconcebible concebir el universo, valga la redundancia, sin pensar en una inteligencia que lo haya creado. Por 2 leyes de la termodinámica. Número 1, la primera ley de la termodinámica dice que de la nada, nada sale. Entonces el concepto que vino de Aristóteles de que el universo era eterno se eliminó en la ciencia. Tú no puedes postular eso. Porque si era eterno, ¿quién lo produjo? No, de la nada, nada sale. Entonces eso es 1. Y 2, el hecho de que la energía usable que el universo tiene, esa es la segunda ley de la termodinámica, la energía usable que el universo tiene se está gastando. Entonces, si esto se creó en la eternidad pasada,
como la eternidad es eterna, hace tiempo que se hubiera gastado la energía y no se ha gastado. Entonces esto tuvo un comienzo, y si tuvo un comienzo, tuvo una causa, y si tuvo una causa hay que buscar quién lo creó, y ese es Dios. Y entonces si tuvo un comienzo hace falta que no tenga un final. Pero bueno, yo tengo otra pregunta ahí. A partir de la concepción, las iglesias casi siempre reconocen como único método anticonceptivo lo que llaman la teoría o el método del ritmo, que es que la mujer lleve sus días a partir de la menstruación, pero no, ahora mismo el Estado vende la píldora del día después, ahí están los preservativos. Esta ley dice que el Estado debe garantizar que le suministre preservativos de forma gratuita a todas las personas sexualmente activas, que ya es algo que está vigente en el artículo 34 de la ley VIH-Sida 45. Ustedes como institución religiosa, entonces no están de acuerdo con este acápite de que a las personas, sean mayores o menores de edad, se le dé información sobre los métodos anticonceptivos, incluyendo el preservativo, la píldora del día después. Ok. Como la pregunta es si se le da información o no, y quiero comenzar ahí. Bien. Una cosa es pasar información y otra cosa es educar. Nosotros estamos pasando mucha información que no es educación. Entonces ahora vamos a regresar un poco a tu pregunta. ¿Estamos de acuerdo o no? Si estamos hablando del joven que hoy en día va a un sitio y recibe un anticonceptivo, ¿qué vamos a lograr con eso? O sea, ¿cuál es la meta? Que bajemos los casos de SIDA y bajemos los casos de enfermedad de transmisión sexual. Entonces mira qué pasa, las leyes se pasan, se implementan y decimos estamos teniendo resultados, pero nosotros no queremos regresar a revisar las experiencias. Entonces vamos a revisar eso. Nos vamos a Estados Unidos y decimos, ok, Estados Unidos implementó esta campaña hace años. ¿Cómo está la transmisión de SIDA en Estados Unidos? Bueno, en el año 1981 tuvimos 50.000 casos de SIDA. 1981. En el 82, 50.000 casos de SIDA. Voy a avanzar rápido. 98, 50.000 casos. Sí, ahora está como en 2 millones y algo. Pero me refiero nuevos. O sea que no hemos parado la transmisión. Sí, 2014, 50.000 casos de SIDA. Con todos los condones del mundo regados, por una razón muy sencilla. Muy sencilla. Lo que tú apruebas y legalizas, tú promueves. Eso que tú promueves, yo comienzo a usarlo. Pero ¿qué pasa cuando yo no lo tengo? Yo estoy creando una falsa seguridad que la voy a tener en el momento en que se usó. Pero la prueba es que de aquellos que han sido educados en programa para su uso, más del 60% no lo usan. Yo lo sé por experiencia personal, donde yo tengo una pareja, donde hay uno HIV positivo y el otro no. Y cuando tú revisas, y ellos no lo usan. O sea que cada vez que ustedes tienen relaciones, tú te expones a la posibilidad, eso es como una ruleta rusa, donde tú coges y ya se... Pero ahí está mal, porque aunque incluso los dos estén infectados, se reinfectan cada vez que tienen enfermedad. Lo que tendría mal es que la reinfección puede ocurrir, pero es porque tú puedes tener un HIV resistente a lo que tu esposo o esposa tiene, y ahora entonces tú estás pasando una cepa resistente que quizá no le va a funcionar el tratamiento que tú estás haciendo. Y la incidencia de enfermedad de transmisión sexual, si yo tuviera el tiempo de mostrarte la gráfica, del año 66 al 2014, es así. De todas las enfermedades sexuales. Estados Unidos tiene 20 millones de enfermedades de transmisión sexual nuevas todos los años. Y se estima hoy en día que un tercio de la población, estamos hablando de 110, 115 millones de habitantes, ha tenido una enfermedad de transmisión sexual. Un tercio de la población. Sí, es que el HPV está donde quiera. Hay otro argumento para justificar esta distribución. Indican que en la República Dominicana hay un grave problema de embarazo en adolescentes. Y los promotores de esta ley y los defensores del mecanismo propuesto en la ley dicen que si permitimos esto en las escuelas, los índices de embarazos en adolescentes van a disminuir. ¿Eso es cierto? ¿Se puede comprobar en los hechos? Bueno, yo creo que la mejor evidencia de que eso probablemente no ocurra, sino que traigamos otras consecuencias, son las mismas estadísticas que yo acabo de mencionar. Las campañas están hechas, los condones están distribuidos, el número de SIDA sigue igual y el número de enfermedades de transmisión sexual sigue aumentando todos los años. O sea que eso no lo hemos podido hacer. Por lo que yo decía, un joven de 15 años, nosotros no le ponemos una pistola en la mano, ni le ponemos las llaves de un carro en la mano. O sea, la ley entiende el concepto, no son responsables. Pero el condón sí te lo puedes usar. O sea, alguien que me explique por qué nosotros sacramentalizamos la llave del carro,
basado en que él no tiene la madurez necesaria. Pero nosotros trivializamos el uso del condón, que él tampoco tiene la madurez para usarlo. Pero en Estados Unidos le dan la llave al carro a los 16. Bueno, no, y aquí también con una carta autorizada por los padres, lo que implica que los padres por lo menos se están haciendo responsables de eso y entienden que su hijo tiene esa madurez. Pero nosotros sabemos por qué lo hacemos. Y para presentar la otra cara de la moneda, en Estados Unidos hay estados donde tú no puedes beber hasta los 21. O sea, legalmente, nadie te puede vender, mejor dicho, bebida alcohólica hasta que no tiene 21. Lo que implica que hay estados todavía en esa nación que entienden que aún a los 20 años yo no tengo la madurez para manejar el alcohol. ¿Te das cuenta cómo nosotros vivimos una serie de contradicciones? Hay un argumento cuando se esgrimen estos hechos, la respuesta es, ok, si esto no funciona, ¿qué debemos hacer para atacar este problema? Pero primero, ¿por qué no funciona? Si hay países en los que sí se ha implementado la educación sexual desde 8, 9 años. No hablamos de la educación sexual, hablamos de la distribución de anticonceptivos específicamente. No de una educación sexual que entendemos que es necesaria. Pero que van ligadas, integral. las dos, van ligadas. Esta respuesta de ok, no funciona. ¿Qué proponemos o qué proponen las personas que se oponen a esta distribución? ¿Cómo podemos resolver y atacar este problema de embarazo en adolescentes, que definitivamente es un problema multicausal y más económico que otra cosa? Somos el tercer país de la región. ¿Cómo podemos reducir este problema en República Dominicana? Déjame comenzar haciendo un comentario antes de decir lo que voy a decir, para que cuando yo lo diga no digan ¿qué? Cuando tú entras al centro, a la página web del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es el CDC, la gente en el mundo con mayor experiencia con relación a todo lo que tiene que ver con salud, y tú entras a campaña de preservativos, lo primero que te sale es un rectángulo con letras en negritas que dice: el uso de preservativo no para la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, la disminuye, punto. Número 2, ahí mismo, el mejor método para prevenir las enfermedades de transmisión sexual es la abstinencia. Eso no estoy diciendo yo, estoy diciendo lo que dice la página web, la primera información con la que te encuentras. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a cuál es el mejor método, no a cuál es el método más pragmático. El problema de nosotros, los seres humanos, es que nosotros, cuando tú comienzas con la práctica, para luego legislar, tú siempre vas a legislar mal. Por ejemplo, el otro día estaba en un programa de televisión y me preguntaban, pero si sabemos que los adolescentes están teniendo relaciones sexuales, eso es una realidad que no podemos negar. ¿Usted está de acuerdo si están teniendo relaciones sexuales? Pues entonces démosle el preservativo. Entonces yo hacía la anotación. Comenzaste con la práctica para legislar. Entonces déjame hacer eso en otros ángulos. Sabemos que aquí se está usando droga, legalicémosla. Sabemos que aquí hay violencia intrafamiliar, legalicémosla. Sabemos que aquí hay homicidio, legalicémoslo. Si comienzas con la práctica, tú siempre vas a legislar mal. Tú tienes que irte al principio ético, moral, legislar lo que el principio entiende será el mejor resultado, que siempre va a ser la mente del creador, obviamente, porque el que crea sabe cómo diseñó. Y luego entonces tú tienes que buscar ese resultado. El CDC me dice que la mejor metodología es abstinencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debe haber una campaña amplia de educación, no de información, no de paso de información, de educación, comenzando con los padres. La familia es el centro de estabilidad de cualquier sociedad. Es el primer hospital, el primer núcleo, es la primera universidad, ese es el primer colegio, ese es la primera iglesia, el hogar es el primer todo. Entonces yo tengo que concientizar y educar a los padres, que eso no se está haciendo. Lo que queremos es pasarle información a los hijos de padres que yo los parí, para ponerlo en lenguaje dominicano. Ellos son míos, yo les di la educación. Son mi propiedad, por así decirlo. Yo los eduqué, yo les he enviado a la universidad, yo les pagué su educación, yo pago su techo, su agua, su luz. Y tú como Estado, que ni siquiera su nombre conoce, está determinando lo que yo voy a hacer con mis hijos. Eso no puede ser. Entonces tiene que haber una campaña amplia de educación sexual, de educación. Y fortalecimiento. Que comience con los padres, Claro. Y que permanezca, de la misma manera que queremos hacer esto para los niños y jóvenes, que permanezca educando a los padres continuamente acerca de lo que necesitan hacer y que ellos puedan incluso traer esa información a sus hijos. Aún el CDC dice que el mejor método es la abstinencia. Entonces, si los padres se educan, ¿usted está a favor de que se implemente también la educación sexual en las escuelas? Pero esa educación sexual no puede ser determinada de manera medalaganaria por el Estado.
porque el Estado no puede administrar los hijos. Esa idea Pero ahí no serían hijos, sería sociedad. Sí, no, pero son los hijos de alguien. Todos somos hijos de alguien. No, mira lo que el Estado puede hacer. El Estado, que es como está ahora, hoy mismo. Tú puedes tener un colegio donde tú dices, aquí no se va a enseñar educación sexual, y el Estado te lo permite. Y yo como padre puedo decir, ahí que yo quiero enviar a mi hijo, pues hazlo. Claro. Tú puedes tener un colegio, tú dices, yo soy católico y aquí se va a una educación sexual conforme, y los padres pueden decir, ahí donde yo quiero enviar a mi hijo, pues envíalo. No obligar, no encorsetar a toda la sociedad en un modelo. Eso es, si tú haces eso, primero oyes a los padres, eso sería participativo. Claro. Y educar a los padres es muy importante. Exacto. Y dos, luego lo hace democrático. Nosotros, mira, como pastor, yo no te estoy diciendo que el Estado regule mandatoriamente la educación sexual que yo quiero. No, porque yo estoy incurriendo con el mismo error que ellos están incurriendo ahora, y es de totalizar, hegemonizar. Exacto, una sola. No, no, no. Es que tú le dé, en el ambiente de la democracia que vivimos, la libertad a los padres para enviar a sus hijos donde ellos quieran. Y si los padres solamente lo pueden enviar a una escuela pública, ¿verdad? Bueno, tiene otra opción. Y el gobierno es el programa que tiene, que el padre tenga la opción de decir, en esa clase, yo no quiero que mi hijo participe, y él no va a quemar su curso. Exactamente. Perfecto. Yo debo reconocer que ha sido un placer. Así es, se nos quedó en el tintero la parte filosófica de la entrevista. El tiempo no nos da. Hay una parte también que yo hubiese querido tocar, que es el reforzamiento de algunos programas que existen de prevención que son importantes. Pero queda el compromiso para una próxima ocasión. Con mucho gusto, yo creo que es necesario hablar de otros temas también que están afectando la vida cotidiana de los seres humanos y no lo entendemos así. Y el placer fue mío. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer y feliz día. Gracias.